Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a iniciar con la materia de supervisión y control de obras de infraestructura y con el tema de obras de infraestructura para servicios de agua. Sabemos que desde tiempos ancestrales el agua ha sido el factor determinante de crecimiento de los asentamientos humanos y de la realización de la totalidad de sus actividades productivas. El futuro del país dependerá radicalmente de la forma de aprovechar este vital líquido. El gran desafío surge de la necesidad de satisfacer la demanda de agua para la expansión urbano-industrial, al tiempo de impulsar la mayor producción y productividad en la actividad agrícola y de atender las demandas del bienestar en el ámbito rural. Y básicamente en nuestro país los entes reguladores sobre el agua van a ser la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, o antes llamada CNA, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Dentro de las redes para la infraestructura hidráulica vamos a encontrar las presas, los canales y las redes de drenaje. El primer apartado que vamos a abordar van a ser las presas, que básicamente son una barrera fabricada de piedra, hormigón o materiales sueltos que se construye habitualmente en una cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo y tiene la finalidad de embalsar el agua en el cauce fluvial para elevar su nivel con el objetivo de derivarla mediante canalizaciones de riego para su aprovechamiento en abastecimiento o regadío, en eliminación de avenidas o para producción de energía. Esta energía puede aprovecharse directamente como los antiguos molinos o en forma indirecta para producir energía eléctrica, como se hace en las centrales hidroeléctricas. Ahora bien, estas se van a dividir dependiendo su estructura, sus materiales o su aplicación. Dependiendo de su estructura vamos a tener las presas de gravedad, presa de arco, presa de bóveda, presa de arco gravedad, presa puente y presa de contrafuertes o bóveda múltiple. Depende de sus materiales, van a ser de hormigón o concreto, de materiales sueltos, o las presas de enrocamiento con cara de hormigón o concreto, presas de sillera o mampostería, presas de madera y presas de acero. Y según su aplicación van a ser presas filtrantes, presas de control de avenidas, presas de derivación, presas de almacenamiento y presas de relaves. Las primeras presas que vamos a analizar son las presas por gravedad, que básicamente el mecanismo resistente de este tipo de presas es principalmente el rozamiento del cuerpo de la presa con el terreno sobre el que se apoya debido a su gran peso. Resiste el deslizamiento, además, para evitar el vuelco resultante de los empujes del agua y el peso propio, debe estar contenida en la base del cuerpo de la presa y se construyen básicamente de concreto en su totalidad. Otro tipo de presa que vamos a tener son las presas en arco, que básicamente están basadas en el concepto de antifunicular. Este tipo de presas resisten por su forma y el arco resulta ser antifunicular de la carga radial repartida uniformemente, es decir, un arco sometido a este tipo de cargas trabaja únicamente a axial. Y entonces dicho arco se va a encargar de transmitir estos esfuerzos de compresión a los estribos de la cerrada, por lo que estos deben tener gran resistencia. Un tipo más de presas van a ser las presas aligeradas o de contrafuertes, que este tipo de presas poseen un mecanismo resistente similar al de las presas de gravedad. Se trata de presas en las que la cabeza está inclinada y apoyada sobre unos elementos más largos, que se colocan aguas abajo, sujetando la cabeza a lo largo del cuerpo de la presa. A diferencia de las de gravedad, carecen prácticamente de supresión, lo que junto a la contribución de peso de la cuña de agua sobre la cabeza hace que tengan mucha menos masa de hormigón. En cuanto a las dimensiones, el ancho de la base es del orden de la altura de la presa. Sin embargo, la complejidad de su forma, a diferencia de las presas de gravedad convencionales, hace que requiera de gran cantidad de mano de obra, por lo que, pese a tener menos material, resulta mucho más costosa. Por otra parte, vamos a tener las presas de materiales sueltos. Dentro de estas vamos a tener las presas de material homogéneo o presas homogéneas, que hacen uso del mismo material impermeable en todo el cuerpo de la presa. También vamos a tener las presas de núcleo, que básicamente poseen un núcleo impermeable en su parte interna, arropado por un material resistente tipo escollera. A su vez se pueden subclasificar en morfología del núcleo, delgado o grueso, y su inclinación del núcleo inclinado. Y por último vamos a tener las presas de pantalla,
que van a poseer una pantalla impermeable que se apoya sobre el talud de aguas arriba del cuerpo de presa. Se clasifican en función del material de dicha pantalla, pueden ser de concreto, pantalla asfáltica, pantalla plástica, entre otras. Ahora vamos a pasar a los canales, que básicamente va a ser una construcción destinada al transporte de fluidos, generalmente utilizada para agua y que, a diferencia de las tuberías, es abierta a la atmósfera. Para su diseño usaremos ecuaciones tales como las de Manning, Chezyov-Bassin, y estos se van a clasificar en canales naturales, canales de riego, canales de navegación y canales de desagüe. Los canales naturales van a ser las depresiones en la corteza terrestre. Algunos canales permiten la navegación y generalmente no van a tener necesidad de dragado. Por otra parte, los canales de riego son vías construidas para conducir el agua hacia las zonas que requieren complementar el agua precipitada naturalmente sobre el terreno. Otro tipo van a ser los canales de navegación, que básicamente es una vía de agua hecha por el hombre que normalmente conecta lagos, ríos u océanos. Y por último tenemos los canales de desagüe, que básicamente van a ser canales construidos con el fin de eliminar los excedentes hidráulicos de algún sitio, por ejemplo las cunetas y contracunetas en una carretera. Ahora vamos a pasar a las redes de drenaje, que básicamente es el sistema de tuberías, sumideros o trampas con sus conexiones que permiten el desalojo de líquidos, generalmente pluviales, de una población. Estas pueden ser drenaje sanitario o drenaje pluvial. El drenaje sanitario básicamente son las tuberías por las cuales se trasladan las aguas negras. Y también se va a llamar drenaje sanitario al que transporta los desechos líquidos de casas, comercios y fábricas no contaminantes. En algunas ciudades son dirigidos a plantas depuradoras para su tratamiento y posterior vertido a un cauce que permita el agua continuar el ciclo hidrológico. El drenaje pluvial, por otra parte, va a ser el sistema de drenaje que conduce el agua de lluvia a lugares donde se organiza su aprovechamiento. En muchas localidades no se realiza la diferenciación entre drenaje sanitario y pluvial, y todo el material recolectado es concentrado al mismo destino, causando que todos los tipos de desechos se junten. Y por último vamos a tener las redes sanitarias, que básicamente va a ser un drenaje que funciona gracias a la gravedad. Las tuberías se conectan en ángulos descendentes desde el interior de los predios a la red municipal, desde el centro de la comunidad hacia el exterior de la misma. Cada cierta distancia se perforan pozos de registro verticales para permitir el acceso a la red con fines de mantenimiento. En caso del drenaje pluvial, en el pavimento de las calles se establecen alcantarillas conectadas directamente a la tubería principal para captar el agua de lluvia. Entonces, con esto concluimos el tema 2.2 de obras de infraestructura para los servicios de agua y nos vemos en el siguiente tema. Hasta la próxima.